¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenidos al cuarto capítulo de Foco. Soy Karen Fernández y estoy en compañía de Saúl Hernández y de Alberto Arene. Alberto, en tu segmento de entrevistas Zoom, ¿a quién vas a entrevistar y de qué van a conversar? Diego Echegoyen, el fundador, coordinador de la iniciativa El País que Viene, que además es el editor de dos libros muy importantes. Va a ser una interesante entrevista. Sin lugar a dudas. Sí, yo te quiero contar, Karen, también Alberto, que estaremos en Matices conversando con la secretaria de Cultura de la Presidencia, Silvia Elena Regalado. Como ustedes saben, en las últimas semanas ha habido mucha polémica respecto a temas en cuanto a la gestión y la construcción de una remodelación en las plazas del Centro Histórico de San Salvador, la muerte del hipopótamo en el Zoológico Nacional. Son temas que también estará abordando la secretaria en esta entrevista. Así es, y también como esta semana conmemoramos el Día Internacional de la Mujer, yo me siento muy contenta de que en nuestro segmento de retratos vamos a presentarles a una mujer salvadoreña, una artista, una escritora. Vamos a contarles sobre Amparo Casamalguapa. Excelente. Mucho contenido interesante en esta hora y media de Focos. Así es que quédense, ya regresamos. La posguerra está agotada. Necesitamos analizar y alumbrar mejor el camino para construir el futuro. Soy Alberto Arene, economista. No solo somos un nuevo programa de opinión, somos una nueva revista de realidad nacional. Soy Karen Fernández, comunicadora. Juntos formamos un equipo de trabajo independiente y comprometido con este momento de la historia. Somos una síntesis entre madurez y juventud para el nuevo impulso del futuro. Soy Saúl Hernández, politólogo. Bienvenidos a Focos. Es que quería pedirle un aumentito. Un aumentito. No, un aumentazo. Es más, esta va a ser de ahora en adelante su nueva oficina. También vamos a darle acciones de la compañía. Señorita Margarita, venga a conocer a su nuevo jefe. Con el plan de ahorro Da Buena Vida, usted recibirá más. Programe sus gastos y participe en sorteos mensuales de dinero en efectivo. Da Buena Vida, la nueva forma de ganar y ahorrar. Da Vivienda, una multilatina en El Salvador. Buenas noches, bienvenidos a una nueva entrevista en Zoom. Hace un poco más de 3 años surgió una de las más importantes iniciativas de participación de jóvenes para impulsar un mejor futuro para El Salvador. El País que Viene, una generación comprometida donde 40 jóvenes escribieron un libro y diseñaron la maqueta del Salvador que soñaron. La semana pasada presentaron el segundo libro del País que Viene, Jóvenes en el Exterior, donde 60 jóvenes salvadoreños que viven en el exterior escribieron el segundo libro. Aquí presentamos el primero, El País que Viene, una generación comprometida, y también el segundo, El País que Viene, Jóvenes en el Exterior. Hoy tengo el gusto de tener en Zoom al fundador, coordinador y editor del País que Viene, Diego Echegoyen, a quien le damos la más cordial bienvenida. Muchas gracias, Alberto. Felicidades por este programa. Inspira mucho tener contenido de calidad en la televisión nacional. Es para mí un gusto estar en este cuarto programa. Es un honor, es una alegría tenerte en este programa en Zoom, después de todo lo que hemos oído de ti, aunque hasta hace muy recientemente te conocimos. El País que Viene, ¿cómo surgió esta iniciativa, Diego? Bueno, yo vuelvo al país hace 3 años y medio aproximadamente y veo un relevo generacional en la política, pero contrastaba con 60,000 jóvenes miembros de las pandillas. Y empiezo a conversar con los jóvenes durante mi función como director ejecutivo del Instituto Municipal de la Juventud de San Salvador. Visito muchas comunidades y les pregunto abiertamente cuál es
la diferencia entre ustedes y X persona que sale en la televisión. Y por supuesto, la falta de oportunidades, la falta de ejemplos para encontrar el camino hacia el optimismo. Y es ahí donde digo cómo se puede apasionar a un joven, cómo puede encontrar optimismo en el futuro de El Salvador, con ejemplos de los mismos jóvenes, y es así como inicia el primer libro, El País que Viene, una generación comprometida. Pero bueno, ¿cómo seleccionaste a los autores? ¿Cómo los animaste a participar? ¿Qué les dijiste? ¿Cuál fue el gancho? Lo primero que me preguntaban era, ¿es este un proyecto político? Porque no tengo el interés de participar, porque como somos un país polarizado, dividido, con muchísimos retos, ¿no?, en la participación política. Entonces la mayoría de jóvenes me preguntaban si no tenía ningún sesgo ideológico el proyecto, y por supuesto que no. Y les dije que el reto principal era inspirar a la juventud salvadoreña. El reto era contar su historia, el relato de cómo han llegado a donde están, pero sobre todo cuál es la visión del país que queremos, ¿no?, el país que viene. ¿Y cómo defines o cómo definieron en el libro, en ese mosaico diverso de opiniones, ese país que viene? Bueno, lo digo en el artículo que escribo también como coautor en el segundo libro. Somos un país inacabado, por lo tanto tenemos la oportunidad de ser lo más grande que queramos ser. Y se dibujan dos escenarios: el escenario tendencial, donde todo sigue como hasta ahora, donde ningún salvadoreño pone su esfuerzo, su talento, sus ganas, su visión, su entrega por construir El Salvador del futuro, o el escenario alternativo, donde nos comprometemos y donde construimos una nación grande, fuerte, de la que nos sintamos orgullosos. Para ello hay mucho que hacer. Lo principal, el tema de la educación, lo identifican los jóvenes. El segundo, la convivencia. Tercero, la identidad cultural, volvernos un polo cultural, ¿no? Abrazar al artista, esa Claudia Lars, ese Roque Dalton que va en un bus todos los días de la 42. Si no lo abrazamos, si no lo respaldamos, si no lo conocemos, si no lo queremos, difícilmente vamos a tener un polo cultural, por ejemplo, ¿no? El tema de la identidad como un factor fundamental. Así es, la identidad es clave. Y el conocimiento de la historia, del arte, de la cultura. No se puede querer lo que no se conoce. Y si no leemos, morimos. Si no leemos, no aprendemos, ¿no? Entonces, ahí los autores también definen un círculo virtuoso que es necesario para que el país avance en los siguientes 40 años. Se trata entonces de construir el futuro. Ese es el gran desafío. Y eso no se hace si no es con participación y con iniciativas. Cuando hablamos de construir el futuro, todos esperamos a que llegue el 2040 para ponernos las pilas. Tenemos una mente cortoplacista hacia el pasado, pero una visión mucho más cortoplacista hacia el futuro. Todos queremos, le preguntamos a un salvadoreño, ¿cómo ves el futuro? ¿Cómo ves el país? Y por supuesto que responde. Pero si le preguntas, ¿y cuándo hay que empezar a hacer el cambio para que este país sea lo que tú sueñas? Ahí no sabe. Bueno, ¿qué siguen? Ha habido un gran esfuerzo de estas reuniones. Han sido 100 jóvenes. Si se juntan los del interior con los del exterior, la nación salvadoreña también está compuesta de esa tercera parte de la población que vive en el mundo y que con gran esfuerzo han podido tener éxito, muchísimos de ellos. Entonces, claro, después de este gran esfuerzo, la pregunta es, ¿qué sigue? ¿Ahí termina el país que viene o hay otras cosas contempladas para el futuro? Bueno, hay un término que hemos utilizado en el libro a partir de un prólogo, de una figura que escribe en el libro, y es la patria periférica. O sea, ya no nos podemos ver como 22.000 kilómetros cuadrados. Ahora somos el 30% de nuestra población fuera, la patria periférica, ¿no? Y son importantes escucharlos porque siempre los vimos como un capital económico, pero son un capital social, un capital cultural que llevan en el hombro la bandera de El Salvador, ¿no? Representan un capital social importante que debe de contribuir también al crecimiento del tejido social en el país.
En el futuro inmediato vamos a hacer la convocatoria para un tercer libro donde le vamos a llamar Horizonte Común. Conversaba con una figura clave que va a participar como prologuista en el tercer libro y me decía, Horizonte Común es dibujar los acuerdos de hoy para El Salvador a largo plazo. Queremos escuchar a los jóvenes políticos de todos los colores ideológicos, ¿no? Intentar una visión más compartida, más coincidente, más convergente de mediano y largo plazo. ¿Se trata de eso? Así es, de dibujar El Salvador del futuro, hoy. Porque si tú no lanzas tus deseos hacia donde quieres llegar, jamás vas a llegar. Bien, el tema que nos ocupa y que está ahora en la mente de mucha gente es precisamente el tema del relevo generacional, que parece haber llegado finalmente a las empresas, a las iniciativas sociales, a algunas instituciones de pensamiento, pero no necesariamente a la política y al Estado. Pareciera que son los mismos o una buena parte de quienes condujeron la guerra y estos 25 años de posguerra que siguen conduciendo los partidos políticos y los diversos gobiernos. Parece ser que los jóvenes, la nueva generación, se está abriendo espacios en las empresas, en diversas iniciativas, pero no necesariamente en la política. Y vemos que a una semana de la aparición del segundo libro, varios jóvenes renunciaron del Partido Arena, que intentaban proyectarse como más abierto a los jóvenes, con mayor democracia interna, etcétera. Entonces, bueno, ¿cómo ves este acontecimiento de esta semana cuando, según lo tituló el periódico El Faro, el periódico digital El Faro, dice la vieja arena sepultó a la nueva arena? Lo primero que tenemos que tener en la conciencia de construir este país es que no todo pasa por la política. Le hemos dejado la construcción del país, la construcción del futuro de este país a la política. Pero eso porque así lo hemos permitido. La política es un componente clave y los políticos para llegar al ejercicio público. El día que un joven salvadoreño vea en la política una opción noble para poder tener una carrera académica, para poder servir a la sociedad, y sea una opción y que considere que es necesario que participe en la política porque es una carrera digna y noble, entonces la política funcionará para los ciudadanos. Lo que este grupo de jóvenes haya renunciado a un partido con el que no comulgan sus principios o sus ideales, pues es normal, es parte del clivaje político que sucede en cada partido. Ahora habría que ver qué partido, en qué partido caben esos principios y esas ideas que ellos llevan. Pero tú lo identificas más como un tema de errores de procedimiento, de violaciones de reglamento, o lo ves más como una divergencia en las concepciones conservadoras frente a las concepciones más liberales que abrazan muchos de estos jóvenes? Tan importante es la entrada como la salida. Y yo creo que estos jóvenes tenían muchísimo entusiasmo por poner en relieve sus ideas, sus aportes, pero lo que ellos proponían no era acorde a los principios de Arena. Y un partido tiene todo el derecho de poder poner sus reglas. Lo que estos jóvenes debieron hacer era leer los estatutos y darse cuenta qué cosas promulga Arena y qué cosas no. Entonces yo creo que hubo un error de cálculo a dónde involucrarse en la política, que yo los invito a que consideren crear un proyecto que incluya esas ideas, por supuesto, pero tenemos que estar claros a dónde nos estamos involucrando. Lo que está sugiriendo es que ellos, que tienen una concepción liberal, filosófica y políticamente hablando,
entraron básicamente a un partido conservador que no comulga necesariamente con esta visión. Correcto. Ellos, a ver, yo creo que las personas, los televidentes que nos están viendo, estarán de acuerdo en que ya no se trata de izquierda ni de derecha, ni siquiera progresista o conservador. Se trata de 20 muertes diarios. ¿Quién nos va a resolver esto? Se trata de más préstamos, se trata de endeudando a mis siguientes 3 generaciones. Entonces, no se trata del debate, no debe reducirse a que mis ideas deben tener cabida porque yo soy de izquierda o de derecha, sino porque soy salvadoreño y porque creo en El Salvador y porque necesito un proyecto político para llevar a cabo mis ideas. Pero el salvadoreño de a pie necesita respuestas y soluciones. El debate estéril de izquierda-derecha no va a funcionar el debate de los ciudadanos. Bueno, pero ahí están ciudadanos que deciden entrar a la política y que pasan a tener diferencias precisamente con otros ciudadanos metidos que ya estaban adentro del partido. O sea que hay divergencias entre liberales y conservadores, hay divergencias entre gente más considerada de izquierda o derecha, y a veces lo que falta es también promover el diálogo, la discusión, profundizar precisamente en los debates fundamentales. Bueno, pero estos jóvenes que participaron en esta iniciativa que tú organizaste han tenido acceso a la universidad, muchos están vinculados a empresas, partidos, estructuras de poder. ¿Cómo se integran los jóvenes excluidos que no parecieran estar incluidos en el país que viene? Bueno, lo primero que tenemos que promover como salvadoreños es la lectura. Pareciera que la práctica de escribir o leer pertenece a un determinado grupo, a un círculo intelectual. Y entonces no tenemos una sociedad crítica que pueda decidir bien a sus gobernantes, que pueda, ahí sí, elegir su postura en el debate progresista o conservador. Una sociedad que no tiene esa capacidad, porque no leemos. Entonces el país que viene, estos 40 jóvenes en el primer libro y 60 en el segundo, ponen de manifiesto sus ideas, sus aportes, sus pasiones, su trayectoria, para ser ejemplo para esos jóvenes que están buscando señales de optimismo hacia dónde va el país, dónde quepo yo. Entonces, ahí caben los jóvenes. Deben leer, involucrarse y, por supuesto, nosotros cada año hacemos una convocatoria para que escriban. En el libro no hay, por ejemplo, el primer libro, 40 jóvenes, solo el 20% son políticos. Hay artistas, diseñadores, emprendedores que sirven de ejemplo para que los jóvenes se inspiren. Y ese ejercicio de poner su visión, sus pensamientos en papel no es algo fácil, pero lo lograron. Vamos a ir a un corte comercial, ya regresamos. Estuve embarazada, tuve algunos sangramientos, me dijeron que era normal. Tenía un embarazo fuera del útero, mi vida estaba en riesgo. No podían interrumpir mi embarazo, la ley lo prohíbe. Me dijeron que me esperara, que ya se me iba a venir. Tuve un choque hemorrágico, ya no puedo embarazarme. Estamos conversando con Diego Echegoyen, fundador, coordinador, editor de la gran iniciativa El País que Viene y editor de sus 2 tomos, el último del cual fue presentado la semana pasada y que precisamente integra a 60 jóvenes salvadoreños que viven en el exterior, que viven afuera de su país, que consideran siempre propio y que nunca olvidan, que lo llevan siempre muy presente. Pero estos jóvenes, Diego, son jóvenes que han estado en la universidad, educados, que tienen vidas más o menos regulares, formales. Entonces la gran pregunta que se nos viene es qué hacer con jóvenes que lideran estructuras criminales en el país.
¿cuál será su lugar en el país que viene? En el libro escriben, en el segundo libro, 60 jóvenes, y me decía alguien, mira, pero es que solo estás poniendo ingenieros, arquitectos, gente que se graduó de Berkeley, que estudia en Francia, ¿y dónde están los salvadoreños que limpian pisos? Porque hay una mayoría afuera. Le digo, con mucho gusto, yo quiero que lea el libro y usted se dé cuenta que la mayoría empezó limpiando casas, limpiando baños. Y por tiempo no te cuento ejemplos, pero yo quiero que los lean, porque el salvadoreño donde quiera que va brilla. Y son salvadoreños que ahora son ejemplo para la juventud, pero empezaron como todos, ¿no? Entonces, desde abajo. Entonces yo creo que merece la pena contar esto. Pero eso en términos de los jóvenes de menores oportunidades, de menores recursos, muchas veces excluidos de las oportunidades, y que lograron en condiciones difíciles, pero lograron salir adelante. ¿Qué hay de aquellos que lideran estructuras criminales con la presencia tan importante que esto tiene? Yo creo que hasta el último salvadoreño cabe en la construcción del futuro del Salvador. Y los jóvenes que no han tenido oportunidades por años. Yo conozco muchos ejemplos de jóvenes que una oportunidad les cambió la vida. Y también de jóvenes, por mi trabajo en el Gran San Salvador con el Instituto Municipal de la Juventud, no quisiera estigmatizar comunidades, pero la mayoría de comunidades que te imagines donde hay problemas, ¿no? Y yo les preguntaba, y se trata de la falta de oportunidades, de la falta de referencias positivas sobre cómo construir el éxito y encontrar en este país el sueño anhelado, ¿no? Yo creo que los jóvenes pandilleros merecen una segunda oportunidad, pero deberán demostrarnos que la valoran, porque es muy delicada la situación que estamos viviendo. ¿Cuántas muertes diarias hay? Y si yo a un salvadoreño ahorita le digo, mire, usted tiene que disculpar a los jóvenes que andan en malos pasos y les vamos a dar otra oportunidad, lo primero que van a preguntar es, porque el salvadoreño es noble, van a preguntar, ajá, ¿y ellos se comprometen a cambiar con las oportunidades adecuadas, con los programas de reinserción adecuados? Si logramos tener estos programas, si logramos una cobertura social plena y tenemos una red de apoyo, de respaldo y un sistema de bienestar, estoy segurísimo que estos jóvenes se reinsertan. Nadie elige el crimen y el delito y la vida en las pandillas por gusto. Hay falta de oportunidades. Bueno, se dice que estas son secuelas también de la misma guerra, de la dispersión y división de la misma familia salvadoreña en esos años que han tenido repercusiones enormes. Pero bueno, hablando de personas que pasaron dificultades, a veces extremas, y que salieron de la misma, quiero referirme ahora a ti. Tú trabajaste en una gran empresa europea de relaciones públicas en España, que te llevó a viajar en Europa, pero también en América Latina. Organizaste grandes encuentros de jóvenes a nivel internacional, conociste a grandes personalidades en El Salvador y el mundo, y organizaste esta gran iniciativa reclutando a 100 jóvenes y editando 2 libros, y vendrá después el tercero, y actividades diversas. Pero tú me confiaste algo importante cuando te conocí hace apenas pocos días. Me confiaste algo y te agradezco esa confianza. Y además, cuando yo te lo pedí, estuviste de acuerdo en compartir, entiendo que por primera vez, un momento difícil de tu historia personal en tu niñez. Cuando tenías 11 años, te perdiste 2 años en San Salvador, porque entiendo que vivías con tu madre afuera de la ciudad. Sí. Y entonces viviste deambulando en las calles, en los cementerios, en los mercados, y medio comiendo lo que consiguieras.
En realidad te convertiste en un niño de la calle y de eso lograste salir, no sé cómo. Cuéntanos, háblanos un poco de esta experiencia. Sí, bueno, es la primera vez que lo cuento en televisión. La verdad es que me convenciste porque creo que el país que viene lo que busca es inspirar a los jóvenes, ¿no? Y no me considero ningún ejemplo, no me considero un modelo a seguir, pero sí, efectivamente fui niño de la calle aproximadamente 2 años. Provengo de una familia muy humilde en el departamento de La Paz, y para un niño de 10 años de aquel entonces, viajar en bus, pues era algo extraño, ¿no? Era venir a San Salvador. ¿A dónde vivías? En La Paz. ¿En qué ciudad? Bueno, yo crecí en Santa María Ostuma, luego me traslado a vivir a Cojutepeque, y es ahí donde un día decido venir a buscar a mi mamá que trabajaba en San Salvador. Agarro el bus sin saber para dónde y termino viviendo en el Parque El Pañuelo, atrás del zoológico, durante 2 años. Entonces sí, fui niño de la calle y creo que eso me cambió la perspectiva sobre las oportunidades que se necesita construir para que los jóvenes crean en el futuro. Pero bueno, tú la buscaste a tu mamá, ¿cómo hiciste? ¿Preguntaste? ¿Hiciste esfuerzos para regresar a donde vivías? ¿Le pediste a alguna persona mayor que te ayudara? ¿Qué sucedió y cómo sobreviviste además? Yo creo que me quedé inmóvil, ¿no? Es la sociedad contra un niño de 10 años, ¿no? Me quedé pasmado, y aquello se fue convirtiendo en algo normal. No tenía la noción de que existía una policía, de que habían derechos humanos, de que yo podía acudir a alguien. Estamos hablando de 10 años, un niño que ha vivido toda la vida en el campo. Fue una experiencia que obviamente transforma la vida. Yo me siento agradecido con Dios porque me permitió sobrevivir como niño en la calle. ¿A dónde dormías? ¿Cómo comías? Son preguntas retóricas que yo mismo me hago. ¿Cómo sobreviví? ¿Cómo logré salir de la calle? Yo creo que desde pequeño tuve un espíritu de aventura, porque eso me llevó a venir a San Salvador con 10 años solo en un bus. Pero sobre todo, de que todo iba a estar bien. Confiaba plenamente en que todo iba a estar bien. Yo no sabía lo que me estaba sucediendo, hoy lo sé, ¿no? Viví durante esos 2 años en el Parque El Pañuelo, como comentaba, atrás del zoológico, y comía de lo que la gente me regalaba. Habían personas que se acercaban y me ofrecían comida, otros que me preguntaban dónde estaba mi mamá, mi papá. Creo que fue una mezcla de fuerza y de optimismo, ¿no? O sea, creo que a los 10 años no se puede explicar de otra manera que sobrevivir, ¿no? Por supuesto, dejaste de estudiar, dejaste de ver a tu familia, pero sería interesante que nos contaras cómo fue que volviste a encontrar a tu madre, cómo fue el reencuentro. Sí, mi madre se enteró que me había perdido a los 6 meses, porque ella llegaba a la casa cada 6 meses, ¿no? Cuando le pagaban, ahorraba, y a los 6 meses nos visitaba. Cuando ella se da cuenta, inicia una búsqueda con fotografías en la policía y no me encuentran. Y creo que una persona, un ángel que se cruzó conmigo en ese parque, porque creo que fue un enviado de Dios, me recoge, me aborda y me pregunta que qué hacía ahí. Y le digo, aquí vivo, pero vos solo, sí. Y me dice, bueno, vámonos para la casa que te voy a llevar para poder darte comida, no puedes vivir así. Me lleva a su casa, se llama Lucy Ruano, hoy sé que es en Cuscatancingo donde ella vivía, y me recoge, me adopta prácticamente, me pone en la escuela, y poco a poco me ayuda a buscar a mi familia. Eso nos hace emprender un viaje a Santa María Ostuma, a buscar a mis tíos, y así es como encontramos finalmente a mi mamá. Qué historia original, diferente, dura, pero que te dio fuerzas, que te dio valor, coraje
para enfrentar los desafíos que tendrías precisamente en el futuro, retomar tus estudios, formarte y emprender todas estas iniciativas a los que has dedicado ya, bueno, los mejores años de tu juventud. Ya no sé si sigues siendo, eres un joven, pero ya entrando con una adultez ya avanzada, y que bueno, eso te llevó precisamente a conocer el país, a apostarle al futuro de este país, a ir al encuentro de empresas, de iniciativas también con jóvenes a nivel internacional. Y ahora me enteré pues que te están postulando para el premio Novia Salcedo a la excelencia en integración profesional de los jóvenes. Entiendo que es una competencia compleja, difícil, es un tratado para poder postularse y se ve que hay gente que pensó en ti para proponer esta candidatura en la categoría de persona. Coméntanos un poquito. Sí, bueno, fue sorpresa, es un grupo de amigos que conocen mi historia y mi trabajo con el país que viene, que residen en España, y es un premio que entrega el Rey de España. La verdad que es un reconocimiento, el simple hecho de ser nominado. Yo estoy nominado, que vamos a ganar, no sé, pero sería un gran orgullo en nombre de la juventud salvadoreña recibirlo, por supuesto. ¿Y es todavía tiempo de agregarle algo a la postulación o ya está cerrada? Yo creo que ya está cerrada. A mí me enviaron el dossier final de la candidatura, sí. Yo le sugeriría, con mucho respeto a los postulantes, que consideraran integrar la historia que ahora nos contaste esta noche. Sí, quizás mi historia no es especial ni indivisible de aquella que han sufrido muchas generaciones de salvadoreños. Yo creo que estamos hechos de fuerza, de valentía, de entrega, de pasión, y poco a poco duele que ese entusiasmo se vaya muriendo. Si los salvadoreños por naturaleza somos alegres y creemos, siempre nos levantamos con la mejor sonrisa a pesar que haya un arduo día de trabajo, y lo estamos perdiendo porque hemos dejado valores como el compromiso, la solidaridad, el amor. Estamos dejando que se aparte de nosotros y nos estamos dividiendo, ¿no? Pareciera que la guerra fue ayer y que estamos divididos en dos bloques. Bueno, entonces yo creo que construir ese nuevo relato parte de enterarnos que hemos sufrido, pero el futuro es provechoso si lo vemos con optimismo. Pues esta iniciativa que tú has liderado es precisamente el tipo de iniciativa que necesitamos para salir de esta situación compleja en la que vivimos y que haya otro relato, otra narrativa más positiva, más propositiva y además más convergente, ¿verdad? Yendo al encuentro de los jóvenes, pero además de otros sectores de la sociedad. Diego, quiero agradecerte el que nos hayas acompañado esta noche. Ha sido un gran gusto tenerte en este programa de Focos. No, muchísimas gracias, Alberto. Muy agradecido. Quiero invitar a los jóvenes a leer, a escudriñar profundamente, a apostarle a los valores, a no dejar la escuela y a seguir creyendo que el país que viene debe ser mejor, un mejor El Salvador es posible. Muchas gracias, mucho gusto. Muy amable. Y bueno, con esto concluimos esta primera entrevista, agradeciéndole su sintonía, estimados televidentes. Pasen muy buenas noches. Con todas tus recargas y sin ninguna suscripción, WhatsAppea y habla gratis con tu persona favorita, para que le puedas llamar desde tu Claro prepago y que te llame ilimitado. Registra gratis a tu persona favorita enviando PF seguido de su número al 4777. ¡Claro que sí!
Bienvenidos a Prisma, el espacio de análisis de datos de Focus. Hoy hablaremos sobre el riesgo crediticio. La calificación de riesgo crediticio es la capacidad que tiene un país de pagar a tiempo los compromisos de deuda externa que ha adquirido a lo largo del tiempo. La calificación es otorgada por unas empresas denominadas calificadoras de riesgo, como Moody's, Fitch, Standard & Poor's, que con su evaluación influyen en la toma de decisiones de la inversión. Pero aunque no lo parezca, el deterioro de esa calificación puede impactar directamente en todos nuestros bolsillos. Hablamos de los bolsillos de los ciudadanos. El Salvador ha sufrido 3 degradaciones de riesgo en su calificación internacional en los últimos 7 meses. Esto lo convierte en el país centroamericano con la peor calificación de riesgo de toda nuestra región. En noviembre, Moody's redujo la calificación de El Salvador de B1 a B3 con perspectiva negativa, colocándolo por debajo de Nicaragua y Honduras. Mientras tanto, Guatemala y Costa Rica lideran el grupo de una calificación BA1 con perspectiva estable. En estos países, la confianza crediticia es mayor a la que actualmente tiene El Salvador. Pero, ¿qué quiere decir esto? Las calificadoras de riesgo consideran que los bonos emitidos por El Salvador pueden entrar en una zona de baja solvencia y en caso de impago, las inversiones, por lo tanto, tendrán menos esperanzas de recuperar su dinero. Los economistas explican que la degradación que ha sufrido El Salvador se debe al alto nivel de endeudamiento con el cual cuentan las finanzas públicas. En la actualidad, la deuda pública sobrepasa el 63% del Producto Interno Bruto, alcanzando los 17.000 millones de dólares, un monto bastante alto comparado con el tamaño de nuestra economía. Mientras que el saldo de la deuda a corto plazo ha llegado a su máximo histórico, situándose en 1.060 millones de dólares. Pero a todo esto, ¿cómo afecta la baja calificación de riesgo a la ciudadanía? Las degradaciones ocasionan aumentos en las tasas de interés locales y los bancos nacionales también se ven afectados por esta causa. Se les complica acceder a créditos internacionales y por lo tanto disminuye la cantidad de dinero disponible. Eso afecta por lo tanto el otorgamiento de los préstamos que hacen los bancos a la ciudadanía. Por esto, analistas consideran que las entidades bancarias en El Salvador cuentan con suficientes fondos para atender la demanda nacional actual ante una posible disminución de los créditos, pero eso no se puede mantener por mucho tiempo. El país debe llegar a un acuerdo, tomar las decisiones apropiadas y pagar a tiempo todas y cada una de sus deudas. La calificadora Fitch Ratings ha señalado en su último informe que la baja calificación de riesgo de El Salvador también es producto del alto nivel de polarización de su política, que mantiene estancado la negociación en el Congreso y que ha limitado las opciones financieras del gobierno para la toma de aquellas medidas fiscales que son necesarias para enfrentar el deterioro de las finanzas públicas. Esto ha sido todo en Prisma. Hasta luego. Es que quería pedirle un aumentito. Un aumentito. No, un aumentazo. Es más, esta va a ser de ahora en adelante su nueva oficina. También vamos a darle acciones de la compañía. Señorita Margarita, venga a conocer a su nuevo jefe. Con el plan de ahorro Da Buena Vida, usted recibirá más. Programe sus gastos y participe en sorteos mensuales de dinero en efectivo. Da Buena Vida, la nueva forma de ganar y ahorrar. Da Vivienda, una multilatina en El Salvador. Buenas noches, bienvenidos a Matices. Hola Saúl. ¿Qué tal, Karen? ¿Cómo estás? Bueno, ya listos para esta entrevista. Hoy vamos a hablar de la hazaña de gestionar la cultura y el patrimonio en El Salvador. Y para eso vamos a conversar con Silvia Elena Regalado, secretaria de Cultura de El Salvador. Silvia Elena ha dedicado su vida a las letras y asumió como secretaria de la Cultura de la Presidencia en 2016, hace exactamente un año. Exactamente, Karen, en esta entrevista de Matices que estamos transmitiendo este domingo, hemos tenido a la secretaria de Cultura, más bien tenerla en este set de televisión y poder conversar sobre temas importantes. Recordemos que en los últimos años de Cultura ha rotado la cabeza de sus secretarios, han sido recurrentes los señalamientos de las promesas incumplidas desde esta secretaría, actualmente acechada por falta de recursos para hacerla trascender de una manera potente como está haciendo en otros países de la región la agenda del arte y la cultura.
Así es. Además, tenemos en cuenta que en las últimas semanas Secultura ha pasado por una crisis institucional que no solo ha llamado poderosamente la atención a nivel local, sino también a nivel internacional. Y hoy está aquí para responder las preguntas de Matices Silvia Elena Regalado, ya lo habíamos dicho, secretaria de Cultura de El Salvador. Bienvenida. Muchas gracias. Bueno, Karen, Saúl, gracias por esta invitación. Gracias, secretaria, por atender la invitación de Focos, específicamente de este espacio de entrevista que conducimos con Karen Matices. Secretaria, hemos iniciado esta entrevista haciendo el contexto de la gestión de la Secretaría de Cultura que usted preside, específicamente en un contexto difícil institucionalmente ante este caso de la muerte del hipopótamo del Zoológico Nacional, que ha trascendido en medios internacionales. Se han escuchado diversas versiones respecto a la muerte del animal. Por un lado, la Secretaría de Cultura ha señalado en un comunicado que el hipopótamo fue atacado con picayelos y tenía múltiples laceraciones. Por otro lado, el Sindicato de Trabajadores de la Secretaría de Cultura, el Sintramec, ha señalado que el animal se enfermó y que hubo negligencia en la atención de su caso. Y por último, la Fiscalía ha determinado en la necropsia que el cuerpo del animal, en este cuerpo no se han notado laceraciones o penetraciones, desmintiendo de alguna manera de forma parcial la primera versión de la Secretaría de Cultura. Y nosotros nos preguntamos, ¿usted, a pesar de las tres versiones, sigue manteniendo la versión inicial? Sí, seguimos manteniendo la versión inicial porque todas esas versiones coinciden. Por ejemplo, nosotros tenemos fotografías de ese ataque, ¿no? Hay laceraciones en la piel de los primeros días, pero la piel del hipopótamo es bastante gruesa, ¿verdad? 6 centímetros. Entonces, obviamente, desde el primer momento sabíamos que no era eso lo que le iba a ocasionar una muerte, pero sí ocasionó en el hipopótamo un estrés que lo llevó a una parálisis de su intestino. Y hay fotografías que documentan, todas estas fotografías se han presentado a Fiscalía. Nosotros el día 23 llamamos a Fiscalía, llamamos a la PNC para que se hicieran presentes al lugar e iniciaran con las investigaciones y se descartaran cualquier posibilidad, pero ciertamente hubo un ataque que no podemos decir por supuesto de dónde viene, pero sí por las manifestaciones y los síntomas del hipopótamo que finalmente lo llevaron a desencadenarse a lo que él tuvo al final, ¿verdad? Que fue la hemorragia de sus pulmones. Secretaria, la Fiscalía también decía que no se veían indicios de que el hipopótamo fue atacado con un picayelo, como se había señalado en el comunicado de Secultura. Fíjese que, bueno, esto sucede el 23, él muere el 26, hay como 3 días ahí que transcurren y ciertamente como al último día las cicatrices habían sido, o las heridas mejor dicho, se habían disipado bastante. Eso es lo que pasa también. No sé qué tanto los médicos que lo intervinieron pudieron ver la totalidad de su cuerpo, que era bastante pesado. Yo alcancé a ver unas del costado y alcancé a ver unas en la panza. Eso fue lo que pude ver porque yo lo fui a ver el día viernes 24 y el día domingo 26, el mismo domingo por la mañana. Secretaria, solo para dejarlo entonces claro, sí. De Secultura sigue manteniéndose la versión de que ingresaron al zoológico un grupo de delincuentes, claro, de desconocidos y atacaron al hipopótamo. Sí. Y a raíz de ese ataque, su cuadro se complicó y eso finalmente causó la muerte. Esta es la versión que mantiene Secultura. Esa es la versión, no podemos decir quiénes lo atacaron, pero que sí fue agredido. Esa es nuestra versión. Excelente. Secretaria, este fin de semana Rodolfo Cardenal, el director del Centro Monseñor Romero, ha publicado desde el sitio web de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas UCA un artículo bastante fuerte, muy crítico, y señala, por ejemplo, la verdad es que no están interesados, dicen, en investigar, mucho menos cuando conocen de antemano quiénes son los responsables. Y señala, en un caso de incompetencia profesional como este, la responsabilidad directa recae en los funcionarios a cargo del zoológico y en sus superiores inmediatos. Me gustaría conocer qué opina o qué reacción tiene ante ese tipo de críticas. Bueno, que realmente nosotros sí estamos interesados en conocer la verdad y eso fue lo que hicimos desde un inicio, porque el día 23 que nos notificaron de cómo estaba el hipopótamo, que presentaba un cuadro se sentía miedoso, estaba en su piscina, no salía, no había defecado, no había ingerido alimento. Entonces, a raíz de esto se hizo presente nuestra directora nacional, Ana May Rosales. Inmediatamente se llamó a los jurídicos de nuestra institución, se llamó a la Fiscalía, se llamó a la PNC.
estamos abiertos a ese proceso. Hemos participado como testigos, nos han invitado, ¿verdad?, para las interrogaciones. Entonces estamos esperando el resultado al que llegue la Fiscalía. Nosotros somos los primeros interesados en eso, o sea, y yo realmente respaldo también a mi equipo, o sea, es un equipo de trabajadores que tienen años de estar trabajando con fauna, con este tipo de fauna de gran tamaño, y entonces ellos tienen sus bitácoras y todo el seguimiento que se le da a los animales, su ficha biológica, su cuadro médico también. También tenemos cuidadores en el parque. Posiblemente no sea todo el personal que se necesita, pero sí hay una inversión también. Tenemos una inversión de cerca de $900,000 anuales en lo que se refiere a comida, a medicinas, a mantenimiento del zoológico, pago de los servicios básicos, pago de la vigilancia, pago de la limpieza, todos estos gastos que tienen que ver con el funcionamiento del zoológico, desde la Secretaría de Cultura se pagan. Secretaria, pero en ambos casos, ya sea por enfermedad o por un acto de violencia, podemos señalar algún tipo de negligencia en la gestión del zoológico. Incluso si la muerte finalmente estuvo causada porque ingresó un grupo de desconocidos. Eso sí, de alguna manera evidencia que se descuidó la atención de... en este caso el hipopótamo, pero también otros animales. Eso es lo que arrojarían las investigaciones, porque yo no puedo asegurar que hay negligencia en el personal. ¿Qué pasa con el lugar donde duerme el hipopótamo o donde dormía el hipopótamo? Es un lugar que está a oscuras porque no puede haber luz encendida en el zoológico, entonces queda relativamente aislado de donde está la caseta de vigilancia. Sin embargo, los vigilantes tienen la obligación de desplazarse. Todas esas son también de las otras variables que se están investigando. Secretaria, en este porque caso... son 3 vigilantes que son muy pocos quizás, ¿verdad?, para él. Eso le quería preguntar precisamente. Claro. Sí. ¿Hay de alguna forma un reconocimiento por parte de la Secretaría de Cultura que no se tiene la capacidad instalada de seguridad para poder atender un recinto como estos? Claro, eso nosotros lo reconocemos y por eso hemos iniciado una conversación con el Ministerio de Defensa y con la PNC para poder firmar un convenio que nos permita contar con un apoyo en seguridad, porque ciertamente nuestra seguridad, o sea, la seguridad que nosotros podemos pagar no alcanza a cubrir todo el recinto, que son cerca de 8 manzanas y media aproximadamente. Secretaria, hablemos de la propuesta. Usted ha dicho que el zoológico va a convertirse en un centro de protección y resguardo de fauna silvestre. ¿Cómo se piensa corregir las fallas del zoológico en este nuevo espacio, un centro de protección y resguardo de fauna silvestre? Bueno, a raíz de este acontecimiento sucedido, nosotros estamos hablando, ¿verdad? Bueno, hemos hablado con los sindicatos, por ejemplo, este día hemos hablado con nuestro personal, vamos a hacer un proceso de auditoría, de seguimiento, de trabajo en conjunto también con todo el personal del zoológico para encontrar maneras y procedimientos, una organización interna que nos permita y establecer ciertos protocolos que nos permita un mayor control, ¿verdad? Porque han habido controles a lo largo del tiempo, pero hay cosas que también en el tiempo se han venido perdiendo. Entonces queremos recuperar todo ese control interno hacia el cuidado de los animales. Pero por otro lado, eso es, digamos, con relación a la parte interior. Luego tenemos toda la tecnificación, todos los intercambios que también puedan hacer nuestro personal con otros zoológicos o con otros especialistas de la región. Y por otro lado tenemos lo relacionado al concepto de lo que es el zoológico y que ya no se opera de esa manera. Por ejemplo, hace muchos años, y así comenzó el zoológico, primero siendo un jardín zoológico, luego un parque nacional, que compraba animales exóticos, ¿verdad? Desde el año 2009 no se compran animales exóticos, no se compran animales, más bien de 630 animales que hay en el zoológico, 602 son animales que han sido confiscados por la PNC o por el Ministerio de Medio Ambiente. Ahora, secretaria, ¿por qué insistir que una Secretaría de Cultura que tiene a su cargo la promoción del arte, la cultura, entre otros aspectos que están más vinculados a esto, a la función que debería cumplir una Secretaría de Cultura en un país como este, en el que se ha descuidado precisamente el apoyo a las diversas expresiones del arte, insiste en gestionar un espacio de vida silvestre? Bueno, eso es parte de nuestra responsabilidad. Lo que pasa es que eso tiene que ver con cómo nace la Secretaría de Cultura, ¿verdad? Que viene de Concultura. Concultura era parte del Ministerio de Educación y en algún momento de la historia nuestra pasó a ser parte. Sucede también que el Museo Nacional de Antropología estaba unido
al parque zoológico en algún momento. Entonces todo eso nos vincula y lo ubica, digamos, en el rango que cubre la Secretaría de Cultura. ¿Cómo lo vemos nosotros? Como una responsabilidad también cultural de educar a la población en términos de cultura, porque, o sea, nuestro deber es, imagínense, animales en cautiverio. Yo pienso que ese es un error de la humanidad, ¿verdad? Porque la humanidad ha cometido múltiples errores con la fauna y con la flora, pero no vamos a corregir, pensamos, ese error con otro error de dejar a los animales libres en este momento. Cuando un animal se desarrolla en cautiverio, no desarrolla ciertos instintos para valerse por sí mismo en la libertad. Secretaria, pero ¿debería de conservar Secultura la administración de un centro de conservación y protección de vida silvestre? Este país, por ejemplo, tiene una ley de protección de vida silvestre y a quien más atribuye competencias, por ejemplo, es al Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Claro, pero lo que sucede es que el Ministerio de Medio Ambiente no podría tener esa administración, porque ellos, al tener la administración del zoológico, lo cerrarían. O sea, lo cerrarían, enviarían a los animales a otro lugar. No pueden tenerlos por su misma filosofía. Ellos, bueno, en todo caso, un santuario, ¿verdad? Pero no podrían tenerlo. Ahora, secretaria, esto nos habla un poco también de la falta de un criterio unificado dentro del gobierno sobre cuál debe ser digamos, la atención a la vida silvestre, porque por un lado escuchamos efectivamente, como usted señala, a una ministra del Medio Ambiente diciendo cierren el zoológico, envíen a esos animales a otro sitio, no en cautiverio, y por otro lado escuchamos a una Secretaría de Cultura diciendo no, la administración de esos animales nos sirve también para educar a través de la cultura. Entonces hay como dos lecturas sobre qué hacer con los animales salvajes. Claro, pero yo pienso que es lógico porque viene la naturaleza de cada una. Por ejemplo, para nosotros, o sea, nosotros recibimos a los animales maltratados. Somos una sociedad maltratadora de animales. Si cerramos el zoológico, ¿verdad? Eso es cerrar una posibilidad que estos animales se reincorporen a su hábitat, regresen a su hábitat o se incorporen a un lugar que les ofrezca otra posibilidad de vida. El Ministerio de Medio Ambiente lo ve desde otra perspectiva, ¿verdad? Que también tiene lógica. Yo creo que pueden coexistir las diferentes visiones y que además son visiones que vienen, recuerde usted que el gobierno viene de diferentes momentos, que antes no existía un Ministerio de Medio Ambiente, el Ministerio de Medio Ambiente es mucho más nuevo, ¿verdad? Entonces ellos traen una visión diferente que viene, digamos, en todo este movimiento mundial de respeto a la fauna, y nosotros también estamos en ese respeto a la fauna, pero consideramos que no es el momento apropiado para cerrar el zoológico, que debe más bien transformarse el concepto a un centro de protección y de resguardo. Y hablemos del presupuesto que recibiría este centro de protección y resguardo. ¿Serían los mismos $900,000 que tenía para su administración el zoológico? Bueno, tenemos el presupuesto total anda más de 1.200.000, ¿verdad? Con el pago de los empleados, pues ese es nuestro presupuesto, sí. Lo que pasa es que nosotros gestionamos, nosotros tenemos un presupuesto que es para pagar planillas y para mantenimiento. Y luego nos toca gestionar todo lo que tiene que ver con proyectos, actividades, todo lo demás que sea la capacidad de ejecutar, ¿verdad? Eso es pura gestión. Si los recursos a nivel presupuestario serán los mismos, si las condiciones institucionales serán las mismas, y si el personal será el mismo, ¿qué va a cambiar entonces en este centro de protección y resguardo de fauna silvestre, más allá del nombre? Claro, va a cambiar la atención con nuestro personal, la transformación del concepto. Tenemos que hacer una reingeniería hacia el interior del zoológico. O sea, nosotros venimos caminando hace muchos años, porque no es cierto, lo que pasa es que se ha dicho que los animales están desnutridos, que no tienen una comida adecuada, y eso no es cierto. Yo he estado invitando a los diferentes medios que lleguen al zoológico y que puedan ver las dietas que tienen los animales con alimento fresco, y no solamente el alimento, sino que la adecuación de su dieta por su edad, por su sexo. O sea, hay una atención. Sí estamos también con otras estrategias, porque tenemos que pensar en otras estrategias. La estrategia de la seguridad es una, la estrategia de trabajar más unidos con las universidades que tienen estas carreras, por ejemplo, y que podamos tener una mayor presencia profesional dentro del zoológico o del parque de protección, ¿verdad? Secretaria, en caso que la Fiscalía determine que la investigación está en proceso, ¿no? Y una de las voces que también se ha ido a pronunciar es el sindicato justamente de la Secretaría de Cultura, y que determine y dé la razón al hecho que el animal no estaba debidamente atendido. ¿Usted
está ya en condiciones de poder asumir la responsabilidad sobre esa falta de responsabilidad por parte de la administración. Tuvimos reunión con los sindicatos y a lo que llegamos con el sindicato de Citramec, al acuerdo que llegamos es que vamos a esperar la resolución o el veredicto de la Fiscalía, y a partir de ahí, de que la Fiscalía deduzca responsabilidades, vamos a tomar las medidas pertinentes. Pero no podemos tomar medidas con relación, por ejemplo, al despido de nuestros empleados. O sea, desde ningún punto de vista lo podemos hacer. La Corte al final los protege también a ellos, los ampara, y al final van a volver instalados sin hacerles su debido proceso. Ellos también tienen el derecho, ¿verdad?, a un proceso adecuado. Bien, bueno, vamos a hacer una pausa en Matices. Estamos conversando con la secretaria de Cultura de El Salvador, Silvia Elena Regalado. El tema de esta entrevista, la hazaña de gestionar la cultura y el patrimonio en El Salvador. Ya regresamos. Ya volvemos. Buen trabajo, salvadoreño. Así se hace un mejor país. Vidri, donde sí hay de todo. Ya eres mi persona favorita. Cada minuto a tu lado es genial. Y no hay nadie en el mundo mundial que ame más que estar contigo. Con todas tus recargas y sin ninguna suscripción, WhatsAppea y habla gratis con tu persona favorita, para que le puedas llamar desde tu Claro prepago y que te llame ilimitado. Registra gratis a tu persona favorita enviando PF seguido de su número al 4777. ¡Claro que sí! Estamos de regreso en Matices. Esta noche conversamos con la secretaria de Cultura, Silvia Elena Regalado. Secretaria, en las últimas semanas, el alcalde de San Salvador, quien se pronunció luego de la muerte, bueno, desde que se anunció que el hipopótamo estaba enfermo y luego de la muerte también, continuó pronunciándose sobre el tema. Luego también la acusó a usted y a su institución de querer paralizar las obras que realiza la alcaldía en el centro histórico y calificó el anuncio que hizo Secultura de querer realizar unos pozos de excavación arqueológica en una de las plazas. Decía, esto se trata de un acto de venganza política. De hecho, también tildó a la Secretaría de Cultura como una secretaría inepta. Esto lo dijo literalmente. ¿Cómo reacciona usted ante esas declaraciones del alcalde? Que hubo muchos malos entendidos, entiendo, en ese proceso. Ellos, como alcaldía, tenían los permisos, ciertamente, sin embargo, los permisos plantean 3 cláusulas, 3 números, 3 numerales, 46, 47 y 48, de la Ley del Patrimonio Cultural, ¿verdad? Donde dice que se autoriza a la institución, pero que la Secretaría de Cultura o la Dirección de Patrimonio Cultural puede intervenir en algún momento que lo considere necesario a partir de los hallazgos que se encuentren, ¿verdad?, en esa obra que se está levantando. A raíz de eso, de estos permisos que se dieron, ellos inician, lo que pasa es que esto es en abril del año 2016. Luego se le firman los planos en septiembre de 2016, ellos inician la obra y hay un momento donde la misma alcaldía, a través de la dirección que interviene en el centro histórico, nos invita a que acompañemos el proceso. Entonces nuestros arqueólogos van y encuentran algunos rasgos, ¿verdad?, arqueológicos, como pedazos de cerámica mayólica. ¿En qué mes fue esto, secretaria? No, eso fue ya en febrero. Ya en febrero. Sí, ya eso estamos hablando de febrero, como el 27 de febrero, una cosa así. Entonces, a raíz de estos hallazgos, se envía una nueva resolución donde se dice que se va, ¿verdad?, que se va a detener la obra para hacer unos pozos de excavación. Esa fue la nota que ocasionó el malentendido. Después de esto, el alcalde nos envió una reconsideración, una solicitud de reconsideración de esa última medida, y entonces nosotros la respondimos también. Entonces la respuesta
porque él nos argumentaba los tiempos que tiene con las empresas constructoras, los tiempos con la Corte de Cuentas, los tiempos fiscales, ¿verdad? Realmente es complicado, ¿verdad?, el manejo de todo esto. Sin embargo, secretaria, la comunicación externa del alcalde fue una comunicación bastante agresiva de cara a la Secretaría de Cultura. De hecho, Sí. Una de las medidas que el alcalde tomó fue acordonar la plaza con Claro, agentes de claro, seguridad sí. municipales. Es decir, ¿la Secretaría en ningún momento se vio agraviada por las declaraciones y la actitud del alcalde? Pues de alguna manera sí, porque verdad eso impidió a nuestros arqueólogos entrar, eso nos impide a nosotros trabajar en conjunto con la alcaldía, pero nuestra propuesta siempre ha sido en todo momento de apertura y de paz, ¿verdad? Incluso digamos que aunque hayan habido errores nuestros en el proceso, si él los comprendió como errores, aunque haya pasado eso, nosotros hemos tenido en todo momento la disposición al diálogo y a hablarlo, ¿verdad? Hablarlo y a solucionarlo, porque estamos hablando del centro histórico. Por lo tanto, le propusimos al alcalde que esa responsabilidad de excavar esa plaza se iba a posponer. Eso se lo decimos por escrito. Pero continuamos con la relación con ellos. Nuestra nueva directora, bueno, tenemos una nueva directora de Patrimonio Cultural, la arquitecta Irma Flores, se reunió en esta semana, después de todo ese intercambio de cartas, se reunió con Edwin Ramírez y para quedar en un acuerdo, que es que vamos a trabajar la propuesta de manera visual para presentársela de nuevo a la municipalidad y que la municipalidad pueda comprender el enorme valor que significa investigar este centro histórico, porque el centro histórico es un legado de los salvadoreños y sobre todo de la capital, ¿verdad? Pero de todo El Salvador. Por lo tanto, es un compromiso que es cierto que está sustentado en la Ley de Patrimonio, pero además es un compromiso nuestro como institución de cultura y de la alcaldía municipal como la municipalidad de comprometerse en continuar esa investigación. Ese patrimonio no se va a dañar porque va a quedar cubierto. La excavación que hace la alcaldía para la obra no pasa de los 40 centímetros, ¿verdad? Ese no es el problema, pero la situación es que, sabiendo todos que ya existe un legado arqueológico, histórico, patrimonial, ¿por qué no abrirnos a la excavación, verdad? Que no nos detenga la obra. Nosotros estamos claros en eso y en eso vamos a continuar el diálogo con ellos. Secretaria, usted nos ha dicho que se trató de malos entendidos de comunicación. Pero si se trataba de malos entendidos de comunicación, ¿no le sorprendió que el alcalde hiciera estas declaraciones públicas o intentó contactarla antes de las declaraciones que dio a medios de comunicación y a través de redes sociales? Hablamos en algunos momentos, hablamos por WhatsApp, hablamos por teléfono, ¿verdad? Mire cómo cada quien actúa, la verdad es que yo de verdad en eso, digamos que ni a nivel personal ni institucional, respeto cada quien y también nuestros propios límites, pero también nuestra posición clara como Secretaría de Cultura. O sea, nosotros tenemos que velar por la ley del patrimonio cultural y eso es lo que hemos hablado con la alcaldía. Ahora, secretaria, sí que sorprende que a pesar de haber encontrado rastros ancestrales dentro de la plaza, como usted ha señalado, a inicios del mes, o a finales del mes de febrero, inicios del mes de marzo, la decisión de Secultura sea que continúen las obras y no continuar y decir, un momento, hemos encontrado patrimonio que podría ser protegido Sí. y que podría ser destruido durante el proceso. Bueno, lo que pasa es que eso se explica porque las obras no van a destruir el patrimonio, porque las obras son superficiales. Entonces, incluso por eso la construcción de los pozos ¿verdad? No era necesariamente donde estaban las máquinas trabajando, sino que a la orilla. O sea, habían espacios que se puede trabajar. Esa es la propuesta que nosotros le vamos a hacer a la alcaldía nuevamente. El error de comunicación de Secultura fue que en el comunicado que publicó lo que dijo fue que era necesario hacer la excavación de los pozos arqueológicos en la Plaza Libertad antes de la remodelación. ¿Esto es a lo que usted se refiere cuando dice un error de comunicación? No me refiero a eso, me refiero a que ciertamente, como el alcalde lo dice, ellos tienen los permisos desde abril de 2016, se le firmaron los planos en septiembre de 2016, entonces, ¿por qué en ese momento nosotros no dijimos vamos a hacer los pozos, verdad? Yo creo que ahí hubo algo que tenemos que asumirlo también nosotros, ¿verdad? Ahí es donde tendríamos que haberle dicho a él, mire, se van a hacer pozos de excavación a la par de la obra, ¿verdad? Porque eso era tan sencillo como eso. Pero ¿nos garantiza usted, como la titular de la Secretaría de Cultura del país, que
a pesar que las obras continúen en estas plazas, ese patrimonio que es rico, que es histórico, no va a ser de alguna forma maltratado o desaparecerá para recuperación nuestra. Sí, en la última correspondencia con la alcaldía se le decía a él que la excavación, la investigación arqueológica se iba a postergar, pero que eso no eximía de la responsabilidad ni a la alcaldía ni a nosotros. Eso quedaba como en stand-by, digamos, así como decimos. Pero eso no daña porque la profundidad no va hasta donde están los vestigios a eso, pero sin embargo hemos retomado esa relación con la alcaldía y para proponerle esto, ¿verdad? Que podemos siempre caminar en eso y más bien invitarlo a que se sumen a esa investigación del patrimonio. Secretaria, ya usted también mencionaba que el anterior director del patrimonio, Marlon Escamilla, renunció. ¿Por qué renunció justo después de todos estos malos entendidos y de esta crisis institucional que ha tenido en la mira Secultura? Mire, el argumento de Marlon expuesto en su renuncia fueron motivos profesionales. Esa fue yo hablé con él después de todo esto, o sea, nos reunimos el viernes me entregó esa renuncia, nos reunimos el día lunes, él quedó en buenos términos con la institución, nosotros también con él, quedamos incluso con la idea de contratarlo para una consultoría más adelante, ¿verdad? Eso así es como se ha venido desarrollando el caso de Marlon. Pero en la confianza que se tenía con el funcionario, hubo de alguna manera, él le expresó qué fue lo que le incomodó para decir que había un descontento profesional. No, esa fue la única razón que él me argumentó, ¿verdad? Es por razones profesionales. Claro, lo que pasa es que también para nosotros esto es importante porque no deja de sorprender que el funcionario que estaba directamente involucrado, digamos, en esta serie de malos entendidos, renuncia unos días después de la crisis, digamos, y de este intercambio alcaldía-secultura. Claro, yo podría, imagínense, no haber aceptado la renuncia en ese momento, ¿verdad? Porque no es lo más indicado. Sin embargo, yo pienso que si una persona se quiere ir por las razones que sean, ¿verdad? Y yo le respeté eso a él y así, hasta ahí llegamos, digamos, con esa responsabilidad, pero continuamos como amigos, trabajando juntos, ¿verdad? Encontrando. Excelente. Secretaria, tenemos que ir avanzando sobre temas de gestión a futuro de la Secretaría que usted preside. Y nosotros revisábamos un poco de la historia de esta Secretaría de Cultura. Por supuesto que ahora se instituye como Secretaría, anteriormente era con Cultura, y la apuesta era traducirla hacia un Ministerio de Cultura. Una promesa que no ha sido cumplida, que la ley aprobada en la Asamblea Legislativa no reconoce. ¿Qué pasa? ¿Es que no es prioridad del gobierno elevar a un rango institucional de ministerio la cultura en ese país? Claro que es una prioridad, bueno, para el gobierno en general, para nuestro presidente y para la Secretaría de Cultura. Nosotros tenemos cerca de 6 meses de trabajo en diferentes mesas con la Secretaría Técnica que nos ha acompañado en este proceso, donde hemos discutido una serie de temáticas. Ya tenemos un documento finalizado a estas alturas que va a ser, bueno, que el documento incluye misión, visión, objetivos estratégicos, organigrama. Todo ha sido un proceso participativo de toda la institución. En la última etapa incluyó la invitación a los sindicatos, también a las juntas directivas para participar en esto. Y ya para finiquitar, que ya estamos en este periodo precisamente, lo último es presentárselo al presidente para sus observaciones y ya, bueno, trabajar también en el decreto de constitución del ministerio. Esas son las 2 cosas en las que ya estamos llegando. Pero ha sido un proceso participativo de 6 meses, de mucha discusión, muy rico para todos porque nos ha permitido expresar, ¿verdad?, dudas. Estamos llegando de un organigrama que era sumamente extendido, como con 8 direcciones nacionales, lo hemos sintetizado a 4 direcciones nacionales. Secretaria, ¿qué le diría usted a muchos de los artistas que históricamente habían estado cercanos al FMLN, poetas, bailarines, escritores, músicos, y que en múltiples ocasiones han expresado su descontento con la gestión de la Secretaría de la Cultura? Sabemos que es una secretaría también en la cual han pasado muchísimos funcionarios. Por ejemplo, iniciamos con Breni Cuenca, Héctor Zamur, también estuvo Magda Granadino, Ramón Rivas. Usted también ha
todas estas personas que ven que finalmente los gobiernos del FMLN no han concretado las promesas y los esfuerzos de trabajo que se hicieron? Bueno, una de las primeras cosas creo yo que tiene que ver con la Ley de Cultura y bueno, fue aprobada el año pasado. También tenemos bajo nuestra responsabilidad la creación del Instituto Superior de las Artes y el asentar las bases para la constitución del Fondo Concursable, que será otra institución autónoma. Nosotros estamos trabajando en todo esto, hay artistas que se nos han acercado, que son del observatorio, un organismo que se ha constituido para darle seguimiento a estas dos grandes deudas, ¿verdad? Que son el FONCA y el Instituto Superior de las Artes. Hemos tenido también acercamiento con los músicos a través de la Dirección Nacional de Artes. Nosotros estamos en una política de apertura con todos los artistas. Ustedes saben, digamos, nuestro presupuesto es muy limitado, pero eso no quita la gestión o los convenios que podemos hacer con artistas para facilitar, por ejemplo, a un menor costo, ¿verdad? Los espacios, por ejemplo, de los teatros nacionales. Excelente. Entonces, yo creo que hemos venido reconstruyendo esa relación con los artistas. O sea, partimos del respeto. Yo pienso que el dinero, el presupuesto no puede ser un impedimento, pero sin embargo el año pasado tuvimos la oportunidad de compartir a través de proyectos $150,000, 35,000 en un proyecto de premiación para las artes plásticas y el resto para los puntos de cultura que se premiaron en todo el país, 22 puntos de cultura, con, digamos, reconocimientos de $3,000 o $4,000 para apoyar el trabajo que se realiza con las comunidades. Muy bien. Secretaria, nosotros tenemos que despedirla. Queremos agradecerle, por supuesto, el hecho de haber aceptado la invitación de Focos para poder rendir cuentas a la población sobre un tema que es de gestión y le agradecemos. Muchas gracias a ustedes y les agradezco también por esa oportunidad de eso, lo que usted dice, de tener la oportunidad de rendir cuentas a nuestra población y nosotros estamos a la orden en ese sentido para esta y para otra oportunidad. También mis compañeros, la nueva directora de Patrimonio que tenemos, la arquitecta Irma Flores o la licenciada Marta Rosales, por ejemplo, directora nacional de artes, ¿verdad? A la orden para eso. Bueno, agradecemos a Silvia Elena Regalado, secretaria de Cultura de El Salvador. Nosotros hacemos una pausa, pero ya regresamos con más de Focos. Buen trabajo salvadoreño. Así se hace un mejor país. Vidrí, donde sí hay de todo. A estas horas yo me defino solamente como un ser humano. Claro, soy orgulloso de mis raíces, ambos chinas y salvadoreñas. He vivido aquí en Estados Unidos ya por más tiempo de lo que viví en El Salvador. He estado aquí casi 35 años, o sea, soy americano. Diría soy el típico americano, la mezcla de todo. Pero como digo, siempre mantengo mis raíces chinas y salvadoreñas. Entonces, yo no me pongo un adjetivo más que soy humano. Es obvio, los colores, o sea, la sensibilidad artística. Yo crecí en El Salvador, me eduqué en El Salvador, bachillerato, primaria, bachillerato. Entonces tengo todo eso, la sensibilidad artística, el gusto de los colores, la luz del trópico, eso siempre me sigue. Soy arquitecto y tengo una maestría en ingeniería. Trabajé por muchos años como ingeniero y arquitecto, pero eventualmente decidí que si no, o sea, mientras trabajaba también pintaba,
Y llegó un momento que decidí que había que probar, que si no lo hacía entonces no lo iba a hacer nunca. Entonces, por 2 años trabajé a medio tiempo, porque siempre hay que pagar el alquiler, la comida, y me dedicaba la otra mitad del día a pintar. Y tuve suerte de que entré en varias competencias, gané unas, tuve un poco de reconocimiento. Entonces dije, bueno, hay posibilidades y decidí hacerlo a tiempo completo. Eso ya fue hace 15 años, 16 años. Eso, siempre he pensado en eso, en el problema que tenemos en El Salvador, y yo creo que es una mezcla de todo. La falta de educación, una educación básica del pueblo, falta de oportunidades económicas, no hay trabajo, falta de fuentes de trabajo. Entonces, la culpa es de todos nosotros, no solo es, muchas veces uno dice que es el gobierno, que no hace esto, lo otro, pero yo creo que la culpa es de todos nosotros, el gobierno, la cultura en sí de nosotros, del pueblo. Y la religión, o religiones, porque cuando uno dice religión en El Salvador generalmente solo piensa en la católica, pero es en realidad la religión. Yo le echo la culpa a todos. Y en sí es la falta de oportunidades. Para mí eso es lo más ridículo que puedan pensar los americanos. Un muro no va a funcionar. Es obvio que eso no va a funcionar. Siempre va a encontrar manera de cruzar la frontera. Y el gasto, yo digo que mejor deberían de usar ese dinero que están planeando en construir este muro, en vez de soluciones, en vez de crear fuentes de trabajo en los países donde están viniendo todos los migrantes, para que ellos tengan algo que quedarse, que no se vengan. Pues están viniendo porque no hay trabajo en nuestros países, no hay oportunidades. ¿Por qué no usan ese dinero en ver de cómo ayudar a esos países, a educar, a crear fuentes de trabajo? Entonces ya no se vendrían. Bueno, yo he ido a 2 marchas ya, desde que empezó la presidencia en sí, o sea, a mí no me parece la política de Trump y de los republicanos acerca de los inmigrantes. Hago lo que puedo, vaya, no decir en pelear eso, pero sí trato de ayudar. Más que todo, ahorita estamos formando, o se ha formado la Casa de la Cultura de El Salvador, y por medio de la Casa de la Cultura de El Salvador estamos viendo cómo podemos apoyar otros programas que tienen sobre inmigración. Y en eso estamos ahorita, viendo a qué otras organizaciones podemos ofrecerle ayuda. Y de alguna manera, culturalmente. Pero yo no soy demasiado político, así como para decir, llevar plancartas y estar al frente de un movimiento, pero yo los apoyo. Vivir del arte es difícil. O sea, tienen que saber eso, tienen que saber que no va a ser algo fácil. Tienes que trabajar por ello, tienes que esforzarte. Pero es algo totalmente, ¿cómo se puede decir? Gratificante, es algo que te llena. Entonces, si de veras quieren hacerlo, es proponerse una meta y trabajar hacia esa meta, sea lo que sea.
¿Qué hacen realmente las AFP por ti? Las AFP son empresas sólidas, profesionales y con accionistas de prestigio internacional, estrictamente reguladas y supervisadas. Las AFP, administrando los ahorros de forma transparente, han generado más de 2.300 millones de dólares en rentabilidad para las cuentas individuales de los trabajadores. Los afiliados, dueños de más de 8.600 millones que respaldan su pensión, se merecen una reforma que logre mayor rentabilidad, mayor cobertura y mejores pensiones de forma sostenible. Esta semana conmemoramos el Día Internacional de la Mujer y en Focus estamos convencidos de que en esta fecha es importante recordar a las mujeres que han dado su vida para reivindicar nuestros derechos. Por eso hoy queremos presentarles a una salvadoreña, novelista, docente y activista social, Amparo Casamalguapa. Que lo disfruten. Amparo Casamalguapa, una luz en la oscuridad. Porque sabemos que hoy, más que en ningún tiempo, estamos pasando por un periodo de verdadera tiranía y corrupción social, en que decir la verdad y defender la ley es un crimen que se paga con la cárcel y el destierro. Maestra, poetisa, nació en Nejapa el 9 de mayo de 1909. Muy joven se involucra activamente en las luchas sociales contra la dictadura del general Maximiliano Hernández Martínez. Soñaba con cambiar las estructuras sociales y políticas de su tiempo y encontró en la literatura un camino hacia esa búsqueda. Una búsqueda expresada en muchos escritos y poemas como Se prohíbe mirar al infinito. Se prohíbe mirar al infinito que se torna mínimo en el cáliz de una flor, dulce en la garganta del pájaro, dolorido en las lágrimas de un niño. Dime pues, ¿de dónde vino esa ley que no permite inclinarse ante una flor, ni deleitarse con el canto del pájaro, ni enjugar el llanto del niño? ¿En qué escuela de crueldad e indiferencia bebió tu corazón? En su doble faceta de maestra y escritora, Amparo Casamalguapa captó la situación que vivía la mujer salvadoreña. En sus escritos, desnudó las injusticias de la sociedad y analizó la exclusión femenina en el ámbito de la educación, el trabajo y los derechos civiles. Fue discípula y admiradora de las ideas del maestro Alberto Masferrer. En 1971 publica una novela con tintes autobiográficos, El angosto sendero, donde condensa su vida de persecución, exilio e intensa vivencia humana. Perseverante y soñadora, es una de tantas salvadoreñas invisibilizadas por la historia oficial. Amparo Casamalguapa dignamente se labró un lugar en la historia cultural y política de El Salvador que se refleja en los documentos que sobre su vida y su obra resguarda el Museo de la Palabra y la Imagen. Madre campesina, madre que bajas al pueblo trayendo en las pobres manos la miseria de tu rancho y el cansancio de tu raza. Madre pobre de los campos, ya no hagas hijos esclavos, mira que te mira el sol, este mismo sol que alumbra la rebelión del que sufre allá en los pueblos muy lejanos. Soy la mamá de Luisito. Estoy embarazada de nuevo. Los médicos detectaron que el feto no tiene cerebro y que al nacer morirá. Tengo lupus. Mi cuerpo se va deteriorando cada vez más. Estoy desesperada. La ley contra el aborto no les permite interrumpir mi embarazo aun y cuando mi vida está en riesgo. Quiero vivir y ver crecer a Luisito.
Queremos agradecer su sintonía en este cuarto episodio de Focos. Para nosotros ha sido un placer llevarles esta información y también estas cápsulas tan interesantes que hemos tenido tanto en retratos como en reflejos, Karen. Así es. Bueno, por ejemplo, en Matices estuvimos conversando con la secretaria de Cultura, Silvia Elena Regalado. Parte del aporte de la entrevista es lo que la secretaria nos explicaba sobre la situación del Zoológico Nacional. Nos hablaba de su plan también de reconvertir el zoológico a un centro de protección y conservación de la vida y la fauna silvestre. Bueno, en Zoom tuvimos el gusto de tener a Diego Echegoyen, el fundador, coordinador de la iniciativa El País que Viene, donde además de contarnos sobre esta importante iniciativa con los jóvenes que viven tanto en El Salvador como en el exterior y que participaron en este esfuerzo, compartió en la entrevista algo que él no había hablado nunca en público, como fue precisamente esa situación tan difícil que pasó cuando se perdió, cuando tenía apenas 10 años, y entonces se convirtió en un niño de la calle. Nos deja una gran lección porque como un niño en estas condiciones logró salir de eso, reencontrar a su madre, pero además hacer de su vida algo muy valioso, dedicándose al trabajo con la juventud. Sin duda que es una reflexión para superarse, sobre todo para aquellos jóvenes en un contexto difícil, Karen y Alberto. Tenemos que despedirnos, pero hay que recordar que también pueden seguirnos en redes sociales. En Facebook estamos como Focos Oficial, al igual que en Instagram, y también pueden encontrarnos a través del Twitter en @FocosTV. Así es que bueno, los esperamos la próxima semana en Focos. Buenas noches. Buenas noches.